Continuamos con la tercera sección de Antropología Filosófica, el hombre en el mundo natural. Esta tercera sección está compuesta por 3 partes. De nuevo, pues, me presento. Soy Jorge Manuel Moreno Varela y empecemos con el plan completo de este programa. Recordemos que la antropología filosófica la estamos dividiendo en 4 secciones. La primera sección, estatuto científico de la antropología filosófica, ya lo vimos. Asimismo, la segunda sección, facultades operativas humanas. Vamos a continuar ahora con la tercera sección, el hombre como persona. Tenemos estos 5 apartados que conforman el hombre como persona. La fundamentación metafísica de la persona humana, es el número 8. La persona y libertad, número 9. Las relaciones interpersonales, número 10. Y persona, sexualidad y familia. Y la 12, persona, naturaleza y cultura. Ok. Empecemos con la parte 8, la fundamentación metafísica de la persona. Tomando en cuenta que estos 5 apartados los vamos a tratar a través de 3 partes. Empecemos con el 8. La fundamentación metafísica de la persona humana está compuesta por estos 8 apartados, hacia una comprensión de la persona humana, que es con el que empezaremos, pero veamos todos los temas que trata la fundamentación metafísica. Número 2, la persona humana desde la metafísica. La número 3, la unidad sustancial de la persona humana. La 4, el cuerpo humano y su carácter personal. La 5, la dignidad personal y su fundamentación. La 6, las manifestaciones del ser personal. El fundamento último de la persona es el penúltimo tema, y el último es el núcleo metafísico de la fundamentación metafísica de la persona. Aquí ya no estamos hablando del hombre, estamos hablando de la persona. Empezamos con este apartado número 1, pero antes veamos algunas nociones de metafísica. Vamos a hablar la interacción que hay entre el ser, el ente, la esencia, la nada. Empezando con que las cosas tienen ser. La realidad es porque esas cosas tienen ser. Las cosas vienen a ser entes. La esencia viene a determinar al ente. La esencia es necesaria para ser al ser. La existencia es algo que tienen las cosas. Tienen existencia y tienen esencia. Ambas son necesarias para el ser. La existencia significa estar fuera de la nada. La existencia, decíamos también, que es necesaria para ser al ser. Muy bien, continuemos ahora sí con el apartado 1 hacia una comprensión de la persona humana. Empezando con el vocablo persona. Vamos a continuar con el inciso A. La persona es una substancia. El inciso B. Esa substancia es individual. El inciso C. La persona posee una naturaleza. El inciso D. Esa naturaleza posee racionalidad. Luego vamos a ver algunas cuestiones de Tomás de Aquino.
vamos a ver algo sobre la persona adicional, sobre el personalismo y finalmente en este apartado 1 veremos la distinción de dos planos al hablar de la persona humana. Empecemos con el vocablo persona. El vocablo persona tiene como raíz prosopón. Prosopón es aquello que se pone delante de los ojos, que era la máscara utilizada por los actores en el teatro. Ese vocablo tiene doble perspectiva. Por un lado, tenemos que proviene del teatro griego. Estamos hablando del prosopón. Y la otra perspectiva es la del derecho romano. El vocablo persona se halla emparentado con la noción de lo prominente, de lo relevante. ¿Okay? Por su parte, el filósofo Boecio define que la persona es el supuesto individual de naturaleza racional. Seguimos que en el inciso A, la persona es una substancia. La persona es una substancia. Es substrato de los accidentes. Al ser sustancia es incomunicable. El ser que tiene cada uno no puede pasar a otro. Inciso B. Esa sustancia es individual. Aristóteles la llamó substancia primera. Inciso C. La persona posee una naturaleza con la que se significa a la esencia, es decir, esa esencia por lo cual una cosa es lo que es, en cuanto es principio de operación. Inciso D. Esa naturaleza, esa esencia, posee racionalidad, gracias a esta racionalidad, se abre cognoscitivamente al mundo que la rodea mediante ideas universales. Tomás de Aquino define a la persona como subsistente racional y más precisamente como todo ser subsistente en una naturaleza racional o una naturaleza intelectual. Tomás de Aquino incide más en el aspecto de subsistencia de la persona, más que en la racionalidad. Persona es algo que se es, no es un título que se adquiere. La persona humana no es el fundamento del ser. Nadie se comunica el ser a sí mismo, sino que es un ser fundado en Dios, que lo comunica a la persona mediante un acto creador y libre. Entremos a lo del personalismo, que es un tema un tanto polémico, pero estamos viendo la persona, entonces entra en juego esto del personalismo. El personalismo surge en parte como una reacción a un clima materialista y positivista. ¿Okay? Mounier nos dice, llamamos personalista a toda doctrina y a toda civilización que afirme el primado de la persona. Después vamos a ver el otro tema que es metodología metafísica en el ser personal. Empecemos por este apartado. Surge en parte como reacción a un clima materialista y positivista. Ese clima que reduce lo que es el hombre a sus componentes físicos. Un conjunto de pensadores se esfuerzan por explorar las dimensiones del espíritu humano y vienen a crear un método de trabajo, vienen a crear perspectivas de estudio y un nuevo vocabulario. A este conjunto de pensadores
se les denomina personalismo. En el caso de Mounier, nos dice, llamamos personalista a toda doctrina y a toda civilización que afirme el primado de la persona humana. El primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sostienen su desarrollo. O sea, el primado que supere a estas necesidades materiales y colectivas. ¿Contra qué va ese personalismo? Contra la concepción materialista y colectivista del hombre que tiende a disolver a la persona humana en un engranaje más del proceso de producción. Veamos ahora el apartado de metodología metafísica en el ser personal, dentro del personalismo. La primera palabra sobre el hombre es ofrecida por la ciencia como concreto punto de partida. Pero la última palabra queda reservada a la metafísica. Ofrece a ellas un encuadre sintético e integral, abriéndolo a la perspectiva de los valores y de los fines. Se trata, pues, de ver a la persona humana en su dimensión ontológica. ¿A través de qué? Pues a través de la obra del hombre, la obra humana. Una acción presupone una persona. A su vez, la acción revela a la persona y miramos a la persona a través de su acción. Podemos concluir que es preciso distinguir dos planos al hablar de persona humana. El plano ontológico, por un lado, y el plano dinámico existencial, por otro lado. Entonces, empecemos con el plano ontológico. Dentro de lo que es la comprensión de la persona humana, el plano ontológico nos dice que la persona es la sustancia individual cuyo ser es incomunicable, aunque se abre intencionalmente a toda la realidad. O sea, la persona, eso sí, se abre a todo. La persona es siempre la misma, aunque no siempre sea lo mismo. Seguimos con el plano ontológico. La persona subsiste como sustrato último de la raíz de las operaciones y actos libres. Sobre ello, pues, la identidad individual está asegurada por el principio de individuación. Pasamos a ver ahora el plano dinámico existencial. El aspecto dinámico de la persona humana, ¿qué implica? Implica un crecimiento del ser personal. La persona humana no es solo lo que ya es, sino también lo que todavía no es. En este plano dinámico existencial, el yo personal debe realizarse, y además concretarse. ¿Por qué? Porque aparece indeterminado en su origen, así nace, ¿no? Y se determina con las decisiones libres que va tomando. Pasamos al punto 2, al apartado 2 de la fundamentación metafísica de la persona humana. La persona humana desde la metafísica. Los elementos de la noción de la persona en versión de Santo Tomás son los siguientes: la subsistencia, la incomunicabilidad metafísica, la racionalidad e intelectualidad. La racionalidad implica apertura. Y finalmente, el inciso D que vamos a ver, la individualidad. Empecemos con la subsistencia. La subsistencia indica que se trata de una realidad que existe de suyo en sí misma, al contrario de los accidentes. Toda sustancia subsiste,
pero la persona además opera por sí misma. Y por eso se dice que posee el acto de ser. La persona posee el acto de ser, de modo más propio que los otros seres naturales. La sustancia posee en propiedad su acto de ser, pero ese acto de ser no es originado por sí mismo. Se trata, pues, de una sustancia fundada y no fundante en el orden del ser, es decir, no es originado por sí mismo. Continuamos con el inciso B dentro de la persona humana desde la metafísica, la incomunicabilidad metafísica. ¿Qué significa? La incomunicabilidad metafísica significa que la sustancia posee su propio acto de ser de manera tan intensa que no lo puede compartir con otro. La idea de una persona individual, que es la individualidad, en lo que lo más profundo es lo superior, lo espiritual, único e irrepetible, es precisamente la incomunicabilidad ontológica. Pasamos al inciso C, la racionalidad e intelectualidad. Decimos que esa racionalidad implica apertura. Al ser, a la belleza, al bien y a la verdad, esa es la apertura que la racionalidad implica. Al ser, a la belleza, al bien y a la verdad, son propiedades que se encuentran presentes en las demás personas, en el mundo material y, en última instancia, en Dios mismo. Esta apertura es lo que viene a posibilitar la libertad personal. El ser humano es un ser abierto, un ser en realización, un ser en permanente devenir. Su ser está determinado en cada momento por la manera como actúa, está determinado por cómo escoge, determinado cómo tiene sentido de sí mismo y del mundo. Ejemplo, la apertura a la belleza es la capacidad del hombre y de la mujer de percibir esa belleza, ¿no? Y aparte contribuir a ella. Pasemos al inciso C de la persona humana desde la metafísica, que es la individualidad. La individualidad, ¿qué significa? Obrar por sí mismo es propio de quien existe por sí mismo. En la medida fue que una sustancia es más individual, más perfección presenta. Pasamos al punto 3, la unidad sustancial de la persona humana. Lo dividimos en dos puntos. El 3.1, la negación de la unidad sustancial de la persona y la unidad sustancial de la tradición aristotélica. La negación de la unión sustancial de la persona. Tenemos que el inciso A nos dice que la primera negación del carácter sustancial del hombre proviene de la admisión de diversas almas o principios últimos de actividad. En la tradición aristotélica tomista se viene a reconocer en el hombre una alma única, la intelectiva. Alma única, la intelectiva, provista de la virtualidad necesaria para la vida sensitiva y para la vida vegetativa. Inciso B. La principal negación del ser que estamos viendo sobre la negación del ser sustancial del hombre, proviene del fenomenismo psicológico y de la teoría actualista y por otra parte del asociacionismo. Inciso C. La otra manera de negar
esa unidad sustancial del ser humano, es lo que viene a ser la concepción dualista. ¿En qué consiste? Consiste en entender alma y cuerpo en ese dualismo. Alma y cuerpo como dos sustancias completas que se unen de un modo accidental. Dos sustancias enteramente completas no pueden llegar a integrar un solo ente. Pasamos al 3.1. Continuamos más bien. La negación de la unión sustancial de la persona, en el inciso D. Frente a este dualismo, hay monismo psicológico, que no reconoce diferencia esencial entre el cuerpo y el alma. El 3.2. La unidad sustancial en la tradición aristotélica. Existe en el hombre una diversidad de funciones vitales, algunas de ellas comunes a otros seres. Por otra parte, es innegable la complejidad de lo que viene a ser las operaciones y potencias, tanto orgánicas como espirituales, de la vida del hombre. La realidad corpórea se asemeja por su materia y se diferencian por su forma, que esta forma es el principio activo llamado también esencia o naturaleza. La forma es lo vivo en los seres vivos. Mueve a la materia, la cambia y le da dinamismo a dinamismo. Esa forma que mueve al cuerpo y lo hace crecer y obrar, la llamamos alma. Aristóteles nos define lo que es el hilemorfismo, y es según el cual el hombre es un ente móvil. Todo ente móvil consta de materia prima y de forma sustancial. Materia prima y forma sustancial. La interpretación hilemorfista de los entes corpóreos no es, pues, ni un mero dualismo, ni un monismo estricto, como se expuso anteriormente. Pasamos al punto 4 de la fundamentación metafísica de la persona humana, el cuerpo humano y su carácter personal. Advierto que el cuerpo que poseo no lo tengo de la misma manera que el traje que yo llevo puesto. El traje es algo extrínseco a mí, pero el cuerpo es algo intrínseco. Yo soy mi cuerpo. Mi cuerpo forma parte de mi ser. La persona humana es precisamente porque es encarnada, y el cuerpo humano es humano precisamente porque está animado por el espíritu. Persona humana implica siempre libertad limitada. Pasemos al punto 5, al apartado 5, la dignidad personal y su fundamentación. La dignidad personal y su fundamentación tiene estos 4 apartados. Con la palabra dignidad se designa una cierta preeminencia o excelencia. El punto 5.1 trata sobre la explicación kantiana. El 5.2 trata sobre la fundamentación jurídico-positivista. Y el punto 5.3 trata sobre la fundamentación ontológica y geocéntrica. Empecemos con la punto 5. La dignidad personal y su fundamentación. Con la palabra dignidad se designa una cierta preeminencia o excelencia, por la cual algo resalta entre otros seres por razón del valor que le es exclusivo o propio. El 5.1 nos dice que tenemos
la explicación que Kant nos hace. O sea, la explicación de Kant dice, subraya el valor de la persona como un fin en sí mismo. Esto es clásico. Para Kant, ser digno equivale a ser libre, ser fin en sí mismo. El sujeto posee un valor absoluto que Kant llamó dignidad. Dignidad o valor absoluto. Kant, los sujetos personales poseen valor intrínseco, que es justamente la dignidad. El 5.2 nos dice sobre la fundamentación jurídico-positiva. En la base del positivismo jurídico se encuentra que es el hombre el que se otorga a sí mismo su propia dignidad. O hay un fundamento metafísico para reconocer esa especial dignidad a todos los ejemplares de la especie humana. O sea, ¿hay ese fundamento metafísico o está solo, o esta solo se puede atribuir al hecho histórico contemporáneo de que la comunidad internacional se ha puesto mayoritariamente de acuerdo en reconocer? O sea, ¿en reconocer qué? Pues la dignidad. La fundamentación ontológica y geocéntrica. Es preciso distinguir una doble dignidad. Por un lado tenemos una dignidad ontológica. Deriva su nombre de persona. Ser dueño de sí mismo y dominar su mundo circundante. Fundamenta los derechos humanos. O sea, esa dignidad ontológica que deriva del índole de persona, de ser dueño de sí mismo y de fundamentar los derechos humanos. La otra distinción es una inciso B, una dignidad moral. La dignidad moral depende del uso que se haga de la libertad. Se fundamenta en su acto de ser personal, esa dignidad moral. O sea, por un lado, depende de cómo maneja su libertad y por el otro, cómo fundamenta su acto de ser. Pasamos al apartado 6, las manifestaciones del ser personal. Esas manifestaciones son rasgos específicos que vienen a distinguir de una forma radical al hombre del resto de las criaturas. Inciso A, tenemos el punto inciso A, la autoconciencia es una de las manifestaciones, la libertad es otra manifestación, la intimidad, otra manifestación, el diálogo y la intersubjetividad es una manifestación, y la quinta es la donación, que son estas 5 manifestaciones del ser personal. Empecemos con la autoconciencia. La autoconciencia. Cuando el sujeto actúa, se percibe a sí mismo. Se percibe a sí mismo como la fuente de su obrar, que está siempre valorado moralmente. En esto consiste la conciencia moral, que viene a acompañar el obrar de la persona humana. Inciso B. La libertad. La libertad es la propiedad que mejor define a la persona humana. Nos vamos a la manifestación de la intimidad. La intimidad de la persona se refiere a su mundo interior, que no es visible desde fuera. La intimidad supone el grado máximo de inmanencia. Es lo más propio y lo más personal, esa intimidad. Inciso D. Esta manifestación es sobre el diálogo y la intersubjetividad. Dice que de la necesidad de compartir mi propia intimidad surge el diálogo. Ser persona es ser alguien para otro, de ahí el diálogo. Pasamos a la última manifestación que estamos viendo, el inciso E, la donación. La donación tenemos que
La persona humana se realiza como tal cuando extrae algo de su intimidad. Ese algo lo entrega a otra persona como algo valioso, ¿ok? Y esta otra persona lo viene a recibir también como algo valioso. De ahí que es la donación. Pasamos al fundamento de la persona dentro de la fundamentación metafísica de la persona humana. El fundamento último de la persona viene a descansar en su acto de ser estable y permanente, pero antes que en su obrar, que necesariamente es interminente. O sea, ese acto de ser y permanente es antes de que su obrar, que necesariamente es intermitente. Tenemos el núcleo metafísico. Este núcleo metafísico es lo que en psicología y en antropología cultural recibe el nombre de yo. O sea, el núcleo metafísico es el yo. El yo puede ser definido como el sujeto ontológicamente subsistente, que obra y padece, que sabe y quiere, que conoce y juzga, que tiene un temperamento. Además, forja su propia personalidad. Es, por tanto, la persona tomada en su nivel dinámico por lo obra que padece, lo que sabe y quiere, lo que conoce y juzga, y que tiene también un temperamento y que viene a forjar su propia personalidad. Todo esto viene a ser el yo, viene a ser el núcleo metafísico. Concluimos con el apartado 8 en esta diapositiva, referente a la fundamentación metafísica de la persona humana. Hemos pues terminado con este apartado 8 y continuaremos con el apartado la persona y libertad, que corresponde a la parte número 2 de la sección 3.